Ángel, ¿a ti te parece que era lo que iba a pasar, que iba a responder el Ejecutivo de esta manera a través del ministro de Justicia? Sí, absolutamente. No llama a sorpresa alguna que el gobierno del señor Sagasti haya tenido un comportamiento, una respuesta distinta a la que ha dado. En su texto señala de que el gobierno es neutral y no puede participar en las elecciones en ningún sentido y por lo tanto desecha la petición que hace la señora Fujimori. Repito, esto era así. No había que ser visionario, saorí, profeta, ni tener una bola de cristal para poder imaginar una respuesta como la que se ha dado. Este gobierno es uno en que manifiestamente ha estado de alguna manera respaldando a un jurado de elecciones sobre el cual han caído todas las sospechas, y a través de este respaldo el gobierno hace tiempo perdió la neutralidad y se ha convertido de alguna manera en una suerte de soporte del proyecto y la candidatura del señor Pedro Castillo. Bien. En consecuencia, una respuesta diferente era simplemente una ilusión. Ahora, entonces, Ángel, me queda claro que a ti no te sorprende, pero tampoco estés de acuerdo con todas las palabras y conceptos que se dicen en esta carta. Es decir, que se están ciñendo a la legalidad, respetando la neutralidad y respetando la independencia de los órganos electorales. Sí, a mí no me cabe sorpresa alguna, y las razones son razones que yo estoy convencido que están pero muy lejos de convencer a la ciudadanía, especialmente a esos casi 70% de peruanos, 2/3 de electores, que de algún u otro modo consideran que las elecciones tienen irregularidades que debían haber sido esclarecidas en el proceso electoral. Ya, pero el Ejecutivo se podía meter en eso, o sea, el Ejecutivo podría decir algo como, sí, nos parece que acá hay irregularidades, así que vamos a pedir la auditoría. ¿Eso no sería parcializarse por uno de los lados? Claro que, mira, en realidad el proceso de pedir la auditoría incluso es complicado a la propia OEA, porque la OEA no es última instancia en este tipo de procesos, que como dice la Constitución, para bien o para mal, en lo que dice en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones. La OEA ha tenido un comportamiento clarísimo también. En ese caso se da la mano con lo que dice Sagasti, al ni siquiera recibir de modo oficial y de modo significativo además a la comisión de personas que fueron ahí para poder exponer las irregularidades habidas en este proceso. Cuando la OEA interviene es en situaciones completamente distintas, que no es el caso. La OEA ha intervenido en los temas venezolanos, lo hizo últimamente en Bolivia, en alguna crisis como la que hubo, por ejemplo, en el Perú, cuando Fujimori quiso reelegirse por tercera vez en una reelección. Ahí la OEA intervino porque todo el proceso, inclusive antes de las elecciones, estaba viciado. Lo mismo le pasó a Morales. Pero aquí las imputaciones son hechas en el propio curso del proceso, y son más aún, son en algunas actas. En consecuencia, ponerse a revisar eso, pero si la OEA ha intervenido, existen reglas electorales para definirlas, a mí me parece un despropósito. Y entonces esa respuesta era lógica, y por supuesto también la de Sagasti también se alinea con esa posición. Pero si la OEA ha intervenido en otras oportunidades, ¿por qué desconfiar ahora del hecho de que no intervenga? Del hecho de que los observadores de la misión de observadores de la misma OEA diga todo está bien aquí. De la misma forma la Unión Europea ha dicho exactamente lo mismo, todo ha estado bien y los órganos electorales en Perú están trabajando según la normativa, están trabajando según las leyes y no hay indicios de ese fraude. Entonces, ¿por qué no confiar en esta oportunidad en lo que se está diciendo? Sí, pues, porque en realidad yo no creo que la OEA haya estado fuera de lugar. La posición de la OEA es una posición que corresponde a sus normas internas y a una conducta que está perfectamente señalada.
allá las personas que han tenido esperanzas en eso, y en consecuencia pedirle también a Sagasti que intervenga, es más de lo mismo. La OEA cuando interviene es en momentos en los cuales el proceso democrático está quebrado, ¿no? Cuando tenemos golpes de Estado. Por ejemplo, se intervino cuando Fujimori dio el golpe de Estado y cerró el Congreso. En ese momento vinieron delegaciones de la OEA y presionaron al señor Fujimori, convertido en dictador, para que ensaye una salida electoral a través de un Congreso Constituyente, el famoso CCD, usted recordará, el cual intentó de alguna manera, a medias, restablecer la legalidad democrática en el país. Esa es una intervención de la OEA. La otra intervención importante fue al final del gobierno de Fujimori, cuando Fujimori, violando lo que decía su propia constitución, la del 93, intentó una reelección más. El mismo caso del señor Morales, que violando su propia constitución, ensaya una nueva reelección. En esos casos intervino, y los observadores de la OEA, mira tú, acusaron este hecho, pusieron en evidencia esta interrupción de la propia legalidad del país, pero en estos casos no estamos en un cuestionamiento global. Los señores de la OEA, de la Unión Europea o de cualquier instancia que ha venido al país a observar las elecciones, no entran pues al proceso de escrutinio, no entran a determinar cómo se votó en cada una de las mesas, menos aún en las mesas ubicadas en las zonas más lejanas de nuestro país. Para eso hay reglas para resolver ese tipo de problemas, y esas reglas están ceñidas, están contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones y en todas las disciplinas que constituyen los mecanismos de decisión de la OMPE en primer lugar y posteriormente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el tema. ¿Le queda algún camino a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular? ¿Le queda algún camino, ya que ellos siguen insistiendo en el tema del fraude y en el tema de la supuesta defensa de la democracia? ¿Le queda algún camino más? Vea usted, en términos de las instituciones peruanas encargadas de las elecciones, en el ámbito de lo que señala la Ley Orgánica de Elecciones y de acuerdo a las decisiones que toma el Jurado de Elecciones, que está contemplado por la Constitución como la instancia autónoma y suprema en materia electoral, el camino está cerrado no de ahora, sino hace tiempo atrás. Yo entiendo el disgusto, el malestar, y más aún, de repente, muchas de las cosas que puede haber dicho la señora Fujimori en sus escritos de impugnación, apelación o de nulidad, pueden ser verosímiles, pueden ser ciertos. Y me parece mal que dentro de ese proceso el Jurado de Elecciones no haya querido, teniendo herramientas para hacerlo a su mano, escúcheme bien, verificarlo, porque ve usted, la RENIEC es un organismo que pertenece al sistema electoral, está bajo la rectoría del Jurado Nacional, y la RENIEC es un órgano especializado, por ejemplo, en determinar la validez de firmas. Se especializa en eso, entre otras cosas. Y entonces, las cientos de firmas que se decían que estaban falsificadas groseramente, ¿verdad usted? En un día, en 2 días podía haber tenido, digamos, un escrutinio, un examen y punto. Y peor lo otro, la OMPE también es un organismo dentro del sistema electoral. Y así como la OMPE, dentro de la OMPE tiene las actas de las elecciones que se cuelgan, también existe el llamado padrón, más que padrón, la lista de los electores que concurrieron ese día a votar. Exacto. Y como tú sabes perfectamente, Giovanna, ponen su nombre, su firma y la huella digital, ¿no? Como constancia de votación. Ese es un documento público. Por ejemplo, si se decía que los muertos están votando, si se decía que en mesas hay 300 sufragantes, si se tenía a la vista ese documento que es público y aparecían 80, 90,
ahí había una irregularidad manifiesta. Claro. Eso ha podido perfectamente acreditarse y eso es lo que llama la atención por parte de personas que en el jurado de elecciones y en la OMPE no han querido pues usar sus propias herramientas para salir de dudas y desenmascarar. Voy a ponerme en el otro plano a Keiko Fujimori y a todos los abogados, incluyendo mi amiga Lourdes Flores, de que lo que están haciendo son majaderías, rabietas y todo lo demás. La mejor forma de hacerlo era, dices que el muerto votado, aquí está la muestra, ¿qué muerto votado? Falso, y se acabó. Sí, bien. Pero no han querido hacerlo y eso me llama a mí a sospecha.